años y medio comenzamos a hacer WWE ahora para tener a nuestros fans latinos al día con todo lo que pasa en WWE. Y hoy, 500 episodios después, estamos felices de hacer crecer cada día nuestra comunidad. Así que estos 500 son de todos. ¡Felicidades! Se conocen a la perfección ese par de superestrellas. Patada brutal a la rodilla izquierda de Asuka. ¿Qué niveles de estas mujeres? Ah, pero ahí está Flair utilizando la cuerda a su favor. Torturándole la pierna izquierda. Asuka, el árbitro con la cuenta para Flair. Pero ya me parece que el daño está hecho. Hola a todos, yo soy Quetzal y Bullies y esto es lo que pasa ahora en el WWE con todos los resultados del Raw en el resumen más completo que van a encontrar y en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. Ahora sí, todo el mundo listo. ¡Vámonos! La noche comenzó bien bizarra, con el todopoderoso campeón de WWE y su fiel amigo MVP rodeado de mujeres guapas y listos para celebrar su victoria en WrestleMania Backlash. MVP alabó al todopoderoso. Dijo que McIntyre hoy no se pudo levantar de la cama del dolor y que Bobby se lastimó las manos de tanto pegarles a Strowman y McIntyre. Enseguida dijo que Lashley haría un reto abierto, pero por el título. Pero MVP debió haber pensado más y darle el día libre a Drew McIntyre mejor, porque ni bien escuchó lo del reto y salió como chicotazo a tomarlo. Pero enseguida MVP, con más vidas que un gato, le dijo que el reto lo excluía a él y a Braun Strowman y que vuelva al final de la fila. Hoy lo iba a conectar, pero Drew se agacha y le da tremenda derecha en la cara a Bobby Lashley. Se armó el lío en el ring, gritan las damitas invitadas. ¿Pero qué le pasa a Drew McIntyre? Lo vencieron en WrestleMania, ayer perdió. ¿Qué más quiere? AJ Styles, uno de los campeones de parejas de Raw, acompañado por Omos, se enfrentó en un mano a mano muy interesante con el trovador Elias, acompañado por Jackson Ryker. Antebrazo fenomenal y está. Lo había llamado, interviene Ryker, lo castiga con el filo del ring y luego lo estrella contra la barrera. El árbitro acaba de descalificar la lucha. Corre Ryker. Elias ataca y estrella contra los peldaños metálicos a AJ Styles. Es muy inteligente lo que están haciendo. Se están labrando, aunque con derrota ahora, una lucha por los campeonatos de pareja. Ahí venía más. El Bro convocó a los New Day y también a Randy, pero el asesino de leyendas se encabronó porque el Bro les dijo que Adam Pearce quería hablar con ellos y era mentira. Solo quería que Randy se disculpara. Iluso el Bro. La cosa se caldeó y se pactó un combate Randy versus Kofi ante la cara de perdido del Bro. Randy solo estaba tratando. No. Las campeonas de parejas femeninas de WWE, Natalya y Tamina, llegaron al patio de juegos de Alexa y Lily, y la cosa se puso muy tenebrosa con las preguntas de Lily. Entonces Tamina le dijo que si ese estropajo se llegaba a meter en su revancha con Jax y Baszler, la iba a arrastrar como a un insecto. En el ring, Drew Gulak se enfrentó a Ángel Garza, que había prometido hacerle tragar una rosa si le ganaba otra vez. Lo prepara Garza para algo definitivo. Le cortaron las alas. Gulak puede ser definitivo. Garza encima. 1, 2. Y esto se acabó. Bueno, él cumplió su promesa la última vez. ¿Por qué no lo iba a hacer ahora? Sí, le está haciendo tragar la rosa a las malas a Gulak. El campeón 24/7 estuvo de regreso luciendo muy buena salud, así que estuvo especulando con tomar el reto abierto de ¿Ricky Bobby? En fin, esto lo llevó a descuidarse. Por fin, Nina, qué bien. Let's see how Bobby A feels ver, ¿cómo se siente Bobby? when the turntables. Cuando las tortas cambian. A ver, Akira. Tozawa, 1, 2 y Tozawa es el nuevo campeón 24/7. Randy Orton, acompañado de un jovial Riddle en su scooter, se enfrentó a Kofi Kingston acompañado por Javierito Maderas. Tú ves, estas son las cosas que no se pueden permitir. Pero bueno, Eddie, dile algo, sácalo. Se distrae, ataca Kofi, toca de espaldas, 1, 2 y la cuenta llega a 3 y la victoria es de Kofi Kingston. Qué linda victoria, Cabrera, qué linda, qué ejemplo. Mientras se cerraba la historia de colaboración entre los RK Bro y The New Day con un empujón de Riddle Xavier Woods, ¿qué tal el outfit rosa de infarto de Eva Marie? ¡Madre santa! ¿Qué le dan de comer a esta chica? ¿Tuercas y tornillos? En backstage había una reunión de rubias y Naomi. Mientras, Charlotte llegaba a mover los hilos con la gerencia para conseguir lo que ella quiere, pero llegó Rhea Ripley a decirle que ella ya es noticia vieja. Aunque Charlotte no se asusta nunca y le dijo que le iba a quitar el título. En el ring llegó la revancha por los campeonatos de parejas femeninas de WWE. ¡Qué fuerza tiene Tamina! Y ahí está Alexa y Lily mirando la acción. El Kirifuda, el candado Kirifuda. Pero de repente, ¡qué llamaradas! Es eso?
De repente ahí en la esquina. es Se eso? hicieron a regional. Al relevo. Tamina ya le dio el relevo a Natalia. Tamina carga a Shayna. Allá llega el penthouse tremendo. Lazo al cuello. Cortesía de Nati. Nati encima enganche 1, 2 y acaban de retener los campeonatos en pareja. No. Natalia y Tamina. Esto fue una experiencia paranormal. Aquí hay que llamar a un exorcista. Algo está pasando, Cabrera. ¿Y esta explosión? Ricochet le robó el abrigo y sombrero a Sheamus en WrestleMania Backlash a modo de burla. El campeón de los Estados Unidos salió enfurecido reclamando sus pertenencias. Ricochet hizo su entrada vestido como Sheamus y se armó el combate mano a mano. Sheamus piensa que fue cuenta de 3 y ahora está más que iracundo. Bofetada para Sheamus cuando le estaban apretando la boca a Ricochet salvajemente. No debiste, Ricochet. Corre por tu vida. Ahí viene. Ahora Aquí sí. le arrancaron la cabeza. Ahora sí, a Ricochet Masiva. encima. Sheamus enganche, cobertura. 1, 2. La cuenta llega a 3. Mientras Sheamus agrandado decía que tal vez tomará el reto abierto de Bobby Lashley y Mace y Tibar decían que hoy sería el último día del reino del Todopoderoso, en el ring comenzaba Asuka versus Charlotte Flair con Rhea Ripley observando todo. Rodillazo en la cara para Flair. Asuka con suplex. Sí, qué tremendo suplex alemán. Imparable. Viene el ataque con la cadera. Cortesía de la Emperatriz del Mañana y Bulldog. Debimos ser tuyo en WrestleMania. Regresa. Bloquea la patada de Asuka, la derriba. Está buscando la figura 4. Falla la patada. Finalmente la bota de Flair impacta a Rhea. La domina Asuka. Se libera a Flair. Al ataque la reina buscando el giro. El carrusel no. Asuka la domina. Qué tremendo paquetito de costado. 1, 2. La victoria es de Asuka. Fenomenal triunfo de Asuka. John Morrison se enfrentó a Damian Priest en una lucha de leñadores, pero esta vez sin zombies. ¿Qué quiere hacer? Super huracán. Dios. ¿Qué es lo que no sabe hacer Wow, Priest? ya está, Cabrera, ya Lo está. prepara. Lo Hit the cantó. lights. Le apagaron las luces. Va a ser todo para él encima. Priest 1, 2 y otra victoria más para Damian Priest. Shelton Benjamin atendió con un trompazo a Cedric Alexander por decirle cosas fuera de lugar. En el ring llegó el evento estelar, el reto abierto de Bobby Lashley, y quien respondió el reto fue Kofi Kingston, señoras y señores. MVP no va a hacer nada. Él es un caballero. Un caballero de armadura será. Cargan a Kofi. Interviene Nah. Woods. Rescata a su compañero. Pero árbitro, sácalo de aquí. El Claro. árbitro acaba de enviar a los vestidores a Woods. Ah, no, mira, lo está entreteniendo. El árbitro reclamando, le busca por qué no se va. Y aquí Lashley haciendo de las suyas. Cuidado, MVP le iba a dar con el bastón y se lo quita a Drew. MVP quería castigar con el bastón a Kofi. chico. El bastón es usado por Drew para castigar a Bobby. Rápidamente Kofi encima, 1, 2 y la victoria es de Kofi ¿Cuál victoria, Kingston. chico? ¿Cuál victoria? Hasta aquí todos los resultados del Raw. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español. Milena Moreira 3965 en Facebook nos dice: enamorada de la WWE, manitas en símbolo de paz y amor. Eso, Milena, el Girl Power representando nuestro amor al wrestling. Jesús Alberto Cañizares en Facebook nos dice: saludos Quetzali, carita guiñando y manita de dame 5. Saludos Jesús, corazón rojo y carita feliz. Román Martínez en YouTube nos dice: duele, ... reconocer, ... ¿qué? La lucha mexicana, ... está, ... rebasada, ... por la americana, ... están buenos los combates, ... americanos, ... ok, ... Román, ... Martínez, ... gracias, ... por, ... tu, ... aportación, ... Mindblocks en YouTube nos dice: yo quiero que Drew vuelva a poner sus manos en un título. Ah, ¿y puedes saludarme? Con todo gusto, Mindblocks. Un salude.